Bueno, entonces ya estamos grabando. Uy, ¿quién se salió? Yasmín, pues yo creo que ella tiene como el internet inestable. Sí, Ok, ella es por problemas y Juanca también el internet no es muy estable, entonces seguro ahorita se conecta. ok, bueno. Eh, el día de hoy la idea era hacer mesa redonda y dado que en la última clase estábamos hablando un poco sobre probabilidad estadística, el desarrollo de estas áreas en el siglo XVIII principalmente, pero viene desde el siglo XVII. Eh, la idea era ver qué me podían decir de cómo se usan los números, o sea, ¿cómo lo explico? Particularmente cuando viene estadística, a veces los datos que se usan no son, o sea, a veces los números no dicen lo que la gente piensa que dicen y muchas veces eso se usa en detrimento de de la persona, de las personas que están recibiendo esa información. Entonces las preguntas era justamente que me contaran de casos. O sea, eso en parte tiene que ver con, en inglés eso se llama numerical literacy. No sé, no he visto el término en español, pero esencialmente más o menos se traduce como eh, alfabetización numérica, es decir, saber de qué estamos hablando, o sea, qué representa un número y, o sea, es un poco más allá de numericidad. O sea, yo sé que muchas veces se habla en educación de los estudiantes cuando aprenden a manejar los números y que algunos nunca lo aprenden tan bien, mientras que hay otros que pueden hacer operaciones o, por ejemplo, sí, number sense. Es que no, también el problema que yo tengo es que muchas veces leo la información directamente en inglés, entonces a veces no me familiarizo tanto con esos términos en español. Pero sí, creo que en español se le dice sentido numérico. Sí, sí. Básicamente toda la parte de numeración que se ve en colegio. Sí, pero también está la parte donde es saber interpretar un número, saber entender si algo es mucho o poco. O sea, por ejemplo, en algún momento alguien había sacado un artículo sobre la diferencia eh, en el gasto en las vacunas per cápita en Costa Rica versus los Estados Unidos o Europa. Y uno de los problemas más grandes que tuvo es que la persona no hizo una buena, o sea, no se fijó con detenimiento y sencillamente estaba equivocado por un factor de 1000, o sea, se comió tres cifras significativas. Entonces, claro, le estaba dando una cosa ahí como insignificante en Europa per cápita cuando en realidad no era tan insignificante. Eh, pero sí, la idea es que ustedes, bueno, y eso era lo que les había dicho en clase la vez pasada, que vieran si encontraban casos en en los que pudiesen encontrar una situación así, una situación donde ya sea de forma intencional o no intencional, a alguien está interpretando un número de una forma incorrecta. O de una forma, no necesariamente incorrecta, pero de una forma que no es lo suficientemente precisa, que quizá el número dice más o menos lo que esa persona quiere, pero no exactamente. Y no sé Profe, Ujú. sí, de hecho, bueno, un artículo que yo encontré que básicamente
habla en general, no es un caso en específico, pero acá, bueno, acá tengo lo que Puede compartir. extraje. Bueno, les voy a compartir, pero es nada más como, vamos a ver acá, compartir pantalla. Voy a darle a compartir toda la pantalla. No, compartir sonido, no, compartir. Ay, aquí, pantalla. Ahí está. Ese aquí pegué como lo interesante o lo que venía acorde a, a lo que necesitábamos ahorita. El artículo como tal. Y vamos a cerrar acá. Es que no veo. No veo. Aquí está. Este es. Ese es el documento. Dice costumbres, mal uso y abuso en estadística. Bueno, de el cielo. Y las ideas que yo les iba a decir es, di lo que se acaba de decir, profe. Dice acá que los estadísticos son técnicos a quienes recurrir para solucionar problemas que se perciben como operativos. Entonces dice que se les ponen a hacer como, a que hagan pruebas y aquí habla algo de sacar el valor de P, que no sé qué es, porque es de la parte de medicina y todo eso, entonces no sé a qué hace referencia. Pero el punto es que no están vinculados en el proceso, no tienen vela en el entierro y nada más los ponen a que saquen datos y cosas así o apliquen algoritmos y al fin y al cabo lo aplican como una receta. De hecho, por acá hablan la palabra de que lo aprenden como una receta y quieren aplicarlo a todo de manera igual y por eso se dan muchos fallos en la parte de medicina porque acá está abajo, dice, se han desarrollado algoritmos o procedimientos estándar que supuestamente garantizan el rigor, pero finalmente son usados como recetas de las que con frecuencia se abusa. Esas recetas suelen ser llevadas a contextos donde no aplican. Entonces, creen que para todos los análisis o todo lo que van a hacer se aplican solo lo mismo y no es así, pero lo habla en general, no habla de algo en específico. Y básicamente eso también decía que es bueno que si esas personas van a hacer análisis y todo esto, que se empapen de todo el proceso que hay a fondo de lo que vayan valga la redundancia, a analizar. Entonces, eso por ese lado de este artículo que encontré. Ya lo otro que tengo es ese otro artículo de la UCR, de hecho, del 2019. Dice que es de Radio UCR. Es este de acá, que fue con otro que usted nos dijo que buscáramos de la brecha salarial. Entonces dice que no hay evidencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos iguales, como se dijo en la asamblea. Lo que estuve leyendo, dice que no hay pruebas que garanticen justamente eso, de un puesto igual, que sí es claro que a veces hay mujeres que están mejor capacitadas que los hombres y les pagan menos, pero o sea, no dice que no hay evidencia o no hay de parte estadística, de hecho habla la parte estadística, que garantice eso de aquí que normalmente se dice, o sea, que hay una brecha en el mismo puesto, o sea, que sí hay comportamientos y que hay mujeres muy preparadas y que no les pagan, pero no hay como algo que sustente realmente el asunto, fue el artículo que encontré, por acá habla de más cosillas, pero es como el trasfondo de todo eso que está aquí. Ok. ¿Alguien más? De hecho, ahí hay un punto que es importante, una cosa que usted dijo, que es el hecho de diferencias salariales cuando se hace el mismo trabajo. Ahí hay mucha tela que cortar, pero primero quiero ver qué encontraron los otros colegas. Luis, Ariana, Carla. ¿Quién es Yo, noveno NH? no sé. Yo creo que Ariana iba a hablar. Dale. Si no, yo Gracias. Bueno, profe, yo encontré, no exactamente en lo de las brechas salariales, pero era algo relacionado a eso de cuando se utiliza mal la estadística. De hecho, es como un capítulo, por decirlo así, un libro que se llama Matemáticas del 1 al 100 y entonces el capítulo se titula como Estadística, cómo mentir objetivamente. Entonces, en general habla de cómo la estadística cuando se emplea de mala manera y a las personas que no tienen tal vez tanto conocimiento en esa parte, se van, digamos, se van de jupa, por decirlo así. Entonces, se habla cuando se utilizan las estadísticas de iniciativa propia
cuando se usan muestras pequeñas para hacer estudios, también cuando se hacen preguntas tendenciosas y cuando se cometen errores donde se confunde la correlación con casualidad. Entonces, habla de eso, de que no siempre cuando dos sucesos están relacionados no significa que uno desencadene el otro. Y ese tipo de casos son los que tal vez, si la persona no está relacionada con estos términos, puede caer en malas interpretaciones de la información. Eso fue más o menos. ¿Tiene algún ejemplo específico? Sí, bueno, podría, no sé, es que es un poco largo, entonces no sé si puedo mandar una foto o algo así al grupo, es que es un libro, entonces no puedo compartirlo así como. O sea, es un libro físico. Entonces. Ok. No sé, si quiere mandar algo y lo proyecta, o sea, se lo manda por WhatsApp al grupo y lo proyecta de ahí. Ok. Voy a hacer eso. Es que hay muchas cosas cuando uno habla que son cosas como comparado con qué. O sea, por ejemplo, en estos momentos, una de las... llevamos un buen número de años en los que varias cadenas de supermercados, por ejemplo, han dejado de dar bolsas plásticas. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué han dejado de dar bolsas plásticas? ¿Cuál es la razón que dan y cuál es la razón que ustedes creen que es la correcta? Y lo que ellos siempre, bueno, Lucho habla de La que dice por la contaminación, para que no genere contaminación de bolsas plásticas. Pero también yo una vez me había puesto a pensar en eso. A veces también es como un factor económico que ellos salen ganando por eso también. Okay. Fabiola, ¿usted va a decir algo? Sí, no, eso, que es básicamente el factor ambiental, que para no contaminar y todo aquí, todo allá, pero al fin y al cabo usted compra un paquete de galletas y el paquete de galletas viene con bolsa plástica, usted compra cualquier cosa, viene con bolsa plástica, entonces siento que es como dice Lucho, un factor más económico que ellos no tienen que gastar o invertir en esas bolsas que al fin y al cabo algo ambiental, digamos, como lo tratan de maquillar. Ok, una de las cosas que uno puede ver es que en algún momento alguien había hecho un cálculo de cuánto le costaba al supermercado comprando al por mayor las bolsas estas que daban y son que era algo así como 6 o 7 colones, una cosa, o sea, por bolsa. Y claro está, las bolsas plásticas, yo creo que solo el Palí las cobraba. El resto de los supermercados, por lo menos, o sea, por lo menos el MAS, el Auto, Multical hace años que no existe, pero o sea, la mayor parte de los supermercados pues, le preguntaban, le echaban las cosas en una bolsa y se la daban y no se la cobraban. Entonces, imagínense, haga cuentas, imagínense que un supermercado, por el lugar donde está, atiende a, no sé, digamos, 20,000 familias compran sus abarrotes ahí. Y cuando hacen estas compras, cada familia, dijimos 20,000 familias como para llevar, de estas 20,000 familias, en promedio, se llevan a, no sé, 8 bolsas al mes, por decir algo, cuando uno va a hacer así la compra grande. Ahí ya llevamos 160,000 bolsas, multiplique eso, es más o menos $1,000,000 al mes, que son de los gastos del supermercado. Entonces no es tan irrelevante la cantidad de dinero cuando uno lo ajusta.
Por otro lado, ellos le dicen a uno que, o sea, la idea es este movimiento ecológico. El asunto con el movimiento ecológico es que la gente nunca se pregunta, bueno, y si no se hace de esa manera, o sea, ¿cuál es la diferencia con la forma en la que se está haciendo? Y en ese momento yo había visto, o sea, la gente decía, bueno, es que hagamos estas cuentas. ¿Cuántas familias hay en Costa Rica? Somos 6 millones, estamos hablando de 6 millones más o menos. Hagamos cuentas de 4 personas por familia para tener un buen, son millón y medio de familias. Eso está, de lo que dijimos, estamos hablando de 60 millones de bolsas. Entonces, alguien podría decir, y estos, como les estoy diciendo, son cálculos que estoy haciendo ahí de hecho no, 1.5 por 8, eso más bien son 12 millones de bolsas. Entonces, la gente habla, ok, 12 millones de bolsas menos que se consumen en Costa Rica. Y ustedes piensan que de verdad se consumen 12 millones menos de bolsas. Yo no he visto en Costa Rica ese tipo de estudios, pero ay, no me acuerdo en qué ciudad gringa habían hecho el estudio, porque ellos sabían a partir de un momento que se iban a prohibir los plásticos de un solo uso. Entonces, eso incluía las bolsas del supermercado. Y se fueron a ver y habían varias cosas que encontraron que sí siempre hay un cierto beneficio ambiental de no dar la bolsa, pero es muchísimo más pequeño de lo que la gente dice. Porque, o sea, ¿qué hacen ustedes con las bolsas del supermercado? O sea, llegan a la casa, guardan los chécheres que compraron en el súper y les quedan esas bolsas. ¿Qué hacen con esas bolsas? Aquí en mi casa, en lo personal, dependiendo del tamaño, se usan para el basurero del baño. Y si no, se botan. Bueno, sí, muchas veces se botan porque uno puede tener muchas, pero muchas veces justamente eso, depende del tamaño, para el basurero del baño, para el basurero de la cocina, etcétera. Y después nada más se amarran y se ponen 1 o 2 veces a la semana ahí afuera para que se los lleve el camión de la basura. ¿Qué sucede cuando usted no tiene las bolsas del supermercado porque se las dejaron de dar? Pues usted compra bolsas de plástico. Usted compra bolsas de plástico, eso quiere decir que hay, que ellos habían hecho, y es que lastimosamente no me fui a buscar porque no me iba a ir por esta vertiente, no tenía pensado irme por esta vertiente, pero una de las cosas que ellos se fijaron era que la reducción en el número de bolsas era apenas como un 20 a un 25% de lo que la gente esperaba. O sea, si hablábamos de esos 12 millones de bolsas menos que dijimos que se usaría, si nadie usa, si ningún supermercado le da a uno bolsas de plástico, en realidad no son 12 millones, sino podrían ser más o menos por ahí de unos 3 a 4 millones. Entonces, evidentemente, 3 o 4 millones de bolsas es un montón de bolsas. No, bueno, por ahí anda. O sea, es un montón de bolsas, sí, pero no es el número del que le están hablando originalmente. Es cierto, una de las ventajas es que qué sé yo, en las vías acuíferas, en los ríos, ya no hay, es que yo no sé ustedes, yo creo que ustedes son ya muy chiquillos, porque o sea, yo recuerdo a principios de los 90s en Tibás, o sea, yo crecí en Tibás, y ahí habían varias quebradillas a donde uno iba, y al principio, finales de los 80s, principios de los 90s, todavía el agua se veía, no sé si estaba, pero todavía se veía bastante limpia. Usted llegaba 10 años después y era, pero o sea, terrible, todo un basurero, todo eso. Entonces, ese tipo de desechos, pues sí se puede reducir. Pero por otro lado, la gente le habla mucho a uno de la huella de carbono.
y resulta que las alternativas en cuestión de emisiones de carbono al ambiente son peores que las bolsas. O sea, por ahí ese mismo estudio, y lastimosamente no lo busqué, como les digo, porque hablaba o sea, por ejemplo, las bolsas de papel, resulta que si usted sigue las emisiones por bolsa, son como 6 a 8 veces más altas por una bolsa de papel que por una bolsa de supermercado. Y uno no usa la bolsa de papel 6 o 8 veces, como para decir, bueno, ahí estoy bien, ¿no? Las bolsas de papel, por cierta fragilidad, usualmente se rompen con facilidad. La gente también habla, por ejemplo, de hecho yo por aquí ando una que me la habían regalado con una cosa, con unos Ensure, estas bolsas. Esas bolsas de uno tiene que usarlas como unas 100 y pico de veces, porque también las emisiones de la producción de esas bolsas es también mucho más alta. Bueno, no sé si Ariana... Ajá. He visto una entrevista del chavalo de todo esto de los polímeros y demás, de los bolsos de plástico, porque lo tachaban ¿verdad? Del criminal en todo eso. Y el chavalo se defiende muy bien porque él dice, es que para mí lo que yo estaba pensando era plástico, bajo uso, mucho uso, poco costo, y eso es lo que yo le decía muchas veces a mi mamá, porque digamos, cuando uno va a comprar el pan, siempre se lo dan en la bolsa. Y la lógica es que si la bolsa es resistente, usted vaya al día siguiente con la misma bolsa y le echen el pan ahí, pero nadie hace eso. Entonces es un aspecto también cultural. Lo mismo pasa en la pulpa, o sea, nadie lleva la misma bolsa que le dieron, antes por lo menos, a la pulpe al día siguiente para que le vuelvan a echar las cosas. Siempre se pide otra y otra y otra. O sea, a mí sí me parece que uno use bolsas reusables, pero también la producción de esas bolsas, y yo recuerdo las bolsas, los peores eran las bolsas de tela, porque aunque ustedes no lo crean, la producción de tela produce mucho más o sea, carbono que se libera al ambiente que las bolsas de plástico común y silvestres. Pues Es no como sé si... reciclaje, también es una falsa creencia, porque realmente cuando usted recicla, o sea, sale muchísimo más caro que volver a producir el polímero desde cero. Entonces, No, costo-beneficio. eso es cierto. O sea, en realidad, el plástico, o sea, las cosas que tiene sentido reciclar, el aluminio y los metales son, o sea, tiene mucho sentido reciclar ese tipo de materiales, porque esencialmente todo lo que usted necesita es nada más la energía para derretirlo y volverlo a meter en la línea de producción. Entonces, los metales en general, muy buena idea reciclarlos. El papel es bastante bueno, no es tan bueno como los metales. El vidrio también es bastante bueno. Una cosa que cualquier persona que sepa un poco de producción les va a decir es que los materiales se van degradando. El papel, por ejemplo, si usted recicla el papel más fino del mundo, lo que le va a salir no va a ser de la misma calidad. Y las fibras poco a poco se van rompiendo. Por eso es que muchas veces el último uso que se les da es para hacer papel higiénico, porque el papel higiénico no necesita esas fibras tan... Papel higiénico, servilletas, cosas así, o sea, de ese tipo de productos. Pero después de eso, como les digo, es metal, vidrio, papel, esencialmente. Plástico, en realidad es complicado. Y sí, uno debería tratar de usar menos plástico y de reusar el plástico cuando pueda, pero eso no quiere decir que la alternativa necesariamente sea mejor. O sea, porque muchas veces uno está entre, depende del lente en el que lo vea,
entre la mejor de dos malas opciones. Y si hablamos en cuestiones de impacto ambiental, las ganancias no son tan claras. Ariana, no sé si ya tomó la fotografía que nos... Sí, profe. Sí, es Ahí. que estoy con el teléfono, entonces Fabiola me va a hacer el favor de compartir. Ok. Y ahí está. Ah, pero y para. Ay, Jesús. Es que esto me estorba. Ya, ahí está. Listo. Usted me dice, le hago zoom. No, yo creo, bueno, no sé, bueno, sí, si quieres, porfa, sí. Ok. Bueno, ahí más o menos viene como descrito los errores que se cometen y algunos como ejemplos o ideas de cómo se están aplicando mal, digamos. Entonces, no sé si ahí lo pueden leer o lo leo yo, no sé, es que tal vez es un poco extenso, pero también en las otras imágenes vienen otros ejemplos. No, el pago del COSEBI no. Era para otro lado, perdón. Este primero, ¿verdad? Ajá, sí. Por ejemplo, ahí cuando dice, cuando se hacen preguntas tendenciosas, que cuando se recogen de ciertas preguntas también pueden ser tendenciosas, es decir, que no pueden empujar a contestar algo que preguntado de otra forma nunca diríamos. Entonces, si se consideran estas dos preguntas, como ¿cree que el gobierno destina suficientes recursos a los subsidios o cree que el gobierno ayuda suficientemente a las personas que están en paro? Las respuestas pueden cambiar en un número y sentido. Entonces, eso muchas veces también influye en los estudios estadísticos y tal vez no se toman en cuenta o se pasan por alto, digamos. O, ¿qué más? O otro error dice que suponer que cifras con muchos números decimales son más exactas que cifras más redondas. Y así, es que son varios como ejemplos, pero son un poco, como digo, extensos. Otro donde dicen otras cuestiones, se habla de eso, de confundir la correlación con causalidad. Entonces, o considerar números absolutos en lugar de relativos. Entonces, por ejemplo, habla de defender que las mujeres conducen mejor porque el número absoluto de accidentes de tráfico en los que conducen hombres es mucho mayor al de los accidentes en los que conduce una mujer, por ejemplo. Y dice ahí que hay muchos más hombres al volante que mujeres, aunque pueda ser objetivamente demostrable que las mujeres conducen mejor. Entonces, eso también es mucho cuestión de muy subjetivo, digo yo. Entonces, eso también podría influir en cómo la estadística se puede tal vez interpretar o usar mal. Y con relación a lo que decía usted sobre cómo el docente puede disminuir esto, sería también, como dice ahí, que la educación nos debe enseñar a leer, a analizar y no dejar que nos engañen. Entonces, la idea es de que nosotros como docentes promover en los estudiantes un pensamiento crítico que puedan ser capaces de entender y analizar la información para no dejarse engañar, digamos, por lo primero que vean. Y no sé, eso más o menos era. Ok. No, de hecho, una de las cosas de que usted estaba hablando sobre eso es sesgo en o sea, sesgo inducido cuando uno diseña una encuesta. Y a veces puede ser intencional, a veces puede ser, o sea, todos tenemos nuestros propios sesgos. O sea, ustedes tienen un cierto, cierto cúmulo, cierto conjunto de principios éticos, de formas de ver la vida, y eso siempre va de alguna manera, o sea, es mentira cuando uno dice que conoce una cierta situación social y que no tiene una opinión al respecto. O sea, es casi, o sea, usted puede no tener una opinión al respecto si desconoce
la mayor parte de algo, pero usualmente usted la tiene. Entonces, en ocasiones usted podría estar pensando en hacer una cierta pregunta y resulta que después de, es el que la forma en la que usted hace la pregunta va a elicitar más una respuesta que otra. Y a veces uno lo puede hacer de manera accidental, como digo, o sea, simplemente mi opinión es tal y yo sí quiero hacer una cierta encuesta, pero quizá no fui lo suficientemente cuidadoso y, eh, y hay ciertas cosas que se asumen ah, en la pregunta. O sea, de lo que hablábamos la semana pasada, creo que fue sobre salud mental y que uno se encuentra, ¿por qué es que la gente con mucho talento en matemática se vuelve loca? ¿O por qué mucha gente con talento en matemática se vuelve loca? O sea, preguntas así, o sea, métanse por ejemplo a Quora. Yo creo que Yahoo Answers ya falleció, yo creo ese sitio no sé si sigue existiendo, o foros de ese tipo de cosas. Uno se encuentra montones de preguntas así, o sea, ¿qué se está asumiendo ahí directamente? O sea, se está asumiendo que de verdad hay una incidencia mayor de problemas de salud mental en personas con alto talento matemático que en el resto de la población. Eso es lo que de una manera u otra, la forma en la que se está poniendo la pregunta asume y uno en realidad no lo está viendo. O sea, uno podría, en realidad la primera pregunta sería justamente esa. ¿Existe una diferencia estadística en la tasa de enfermedad mental entre las personas que tienen alto talento en matemática versus la población en general? Esa es una primera pregunta donde usted está preguntando, ¿existe? Y una vez que usted define si existe o no existe, y digamos que usted concluye de los datos que existe, pues ahí sí usted puede decir, ok, ¿por qué? Pero la gente se salta ese paso y simplemente es una pregunta dependiendo de su opinión. ¿Alguien más que quiera colaborar con algo en esta parte? Bueno, había una Yo, cosa. Ajá, Minor. es que yo encontré un documento bastante bonito, pero si se me desconecta el internet, ahí si alguien lo puede proyectar. Voy a Sí, proyectarlo a ver, es que mi internet está así como muy inestable. mándamelo y yo lo proyecto. Ahí lo envía al grupo, Ok, vamos a ver. eso está un poco Eh, inestable. ok. Ok, ok, bajó. Y abrir con el. Entonces, ¿dónde está? Que no, casi termino. Casi por error termino entonces, es este el que envió, ¿verdad? Sí, eso es. Más abajo empieza como a enumerar ciertos problemas que se ven en la estadística, como problema 1, problema 2, y así. Entonces, Ok. Bueno, no sé a dónde vamos. Usted me dice por dónde. O si tiene, o si tiene la página, me puede decir cuál es la página. Aquí, problema, ya vi. Problema 2, vi por ahí. Problema 1, regiones de confianza. Ok. No sé de qué quiere conversar ahí al respecto, Minor. un momento, es que no se me ha actualizado. ¿Perdón?
Es que no se me actualiza la pantalla. Ah, ok, es que, bueno, estamos en la página 6 del documento, donde dice algunos problemas todavía no resueltos de la estadística inferencial, y viene problema 1, regiones de confianza multivariante. Ah, ok. En ese caso era que creo que ellos decían que en la estadística, digamos, como en las ciencias sociales, hay muchas variables, pero que ellos no toman tantas variables como deberían. Creo que más adelante menciona que el problema es que de la sociedad es muy, muy, muy cambiante. Entonces, que no pueden como tomar cosas como totalmente ciertas. Entonces, que quizás uno de los mayores problemas es que no se toma tanta, tanta variedad en en los estudios sociales, creo. Ok, bueno, el segundo problema dice replicación. Eh, Creo que esa de la replicación lo que mencionaba era que hacían estudios estadísticos, pero no los replicaban, sino como tomaban como un experimento que se hacía solo una vez y era verdadero y no había como una replicación para ver si el comportamiento seguía dándose igual. Creo que es que este documento trata mucho como de sociología, entonces él hace como esas aclaraciones hablando de estadística en sociología. Ok, no, de hecho, bueno, voy a dejar de compartir. Me parece interesante, ahí podría darle una lectura a ese documento posteriormente. Una de las cosas interesantes, no sé si ustedes saben, pero creo que ya concluyó, pero hace como unos 10 o 12 años, creo que fue más hace como unos 12 años, inició un proyecto que supuestamente iba a durar 5 y creo que terminó durando como 7 años de replicación ellos estaban buscando específicamente experimentos hechos en psicología, pero el, escogieron 100 experimentos, 100 experimentos de los últimos 30 años que hubiesen sido relevantes, que hubiesen sido muy citados, y se consiguió el financiamiento para replicarlos todos. ¿Y por qué es que se hace esto? Porque lleva un buen rato diciéndose que en muchas ciencias hay un problema de replicación. O sea, hay un problema de que, no sé, Luis escribe un artículo porque él hizo un experimento ahí y obtuvo unos resultados interesantes y los publica. Y después yo quiero hacer el mismo experimento para ver si obtengo los mismos resultados, corro el experimento y salvo que lo que yo esté encontrando o sea, refute profundamente lo que Luis encontró, en otro caso es dificilísimo poderlo publicar como un académico. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo, no, es una replicación. ¿Y qué sucede? Que muchas veces hay diferencias importantes que quizá no sea una refutación completa, pero sí hay una diferencia importante entre unas y otras. O sea, por ejemplo, había uno que hablaba sobre los prejuicios que tienen las personas consigo mismas, que muchas veces son, uh, las heredamos del entorno social en el que vivimos, y ellos tomaron un cierto grupo de estudiantes y hicieron, si mi memoria no me falla, lo que habían hecho era de manera aleatoria, se les daba
había un montón de gente ahí tomando estos exámenes, pero la idea era que principalmente guiado hacia las estudiantes de origen asiático, o sea, estudiantes mujeres de origen asiático, porque ellas tienen una identidad doble con prejuicios encontrados. ¿Qué sucede? Espero que todos sepamos que hasta donde sabemos no hay diferencia en las capacidades cognitivas relacionadas con ciencia, matemática, tecnología, ingeniería, ese tipo de cosas entre hombres y mujeres. Las diferencias tienden a ser sociales, o sea, las diferencias tienden a ser que a los hombres usualmente nos dicen, bueno, sí, usted es hombre, usted, qué bueno, es bueno en mate. Y a la chiquilla no se le hace el mismo refuerzo porque no se ve como algo femenino. Pero por otro lado, por lo menos en los Estados Unidos, existe que no sé esta preconcepción, no necesariamente un prejuicio, sino una preconcepción de que los asiáticos son buenos en matemática. Y aleatoriamente se les imparte a estas personas un cierto examen y la primera página tiene que llevar ciertas cosas personales y tienen que hablar sobre ellos. Aleatoriamente algunos, las preguntas que les hacían era principalmente sobre su bagaje cultural. Entonces, si sos asiático, bueno, que sos asiático, que no sé, que tus papás o incluso vos mismo o vos misma vienen de India, China, Laos, algún lugar, especialmente en el este asiático. Y a otros era con su identidad de género. Y se habían dado cuenta, o el experimento original lo que había concluido es que existe por decirlo de alguna manera, autosabotaje, porque se había visto que en el mismo grupo, las mujeres asiáticas a las que se les había preguntado sobre su bagaje cultural, es decir, que pensaran que en su identidad como personas asiáticas, habían tenido diferencias estadísticamente significativas en el examen que habían tomado frente a aquellas a las que se les había esencialmente hecho antes de resolver el examen que pensaran que eran mujeres. Y dado ese sesgo estúpido que existe de que las mujeres no son buenas en mate, o sea, ellos habían encontrado esa diferencia. Hicieron una replicación y la diferencia se redujo un montón. Y ese es uno de 100 diferentes experimentos. Al final ellos habían llegado a la conclusión de que 1 de cada 3 experimentos que habían escogido había podido ser reproducido de una manera, o sea, que los resultados eran lo suficientemente cercanos como para decir, ok, las diferencias están dentro del rango de error, entonces podemos decir que la conclusión original es válida. Pero en muchos casos es como que se hizo un experimento y se había encontrado algo que quizá para esa población muy específica era cierto, pero para una población más grande no necesariamente. Ese es interesantísimo y sí, es por problemas de replicación, justamente por problemas de que también, además de problemas de replicación, es que hay otro que no recuerdo, que también era sobre sesgo en género. Y cuando hicieron la replicación, no encontraron el mismo efecto, pero no logro acordarme de cuál era. Y se dieron cuenta que la diferencia había sido que en el estudio original, el entrevistador era un hombre y en la replicación el entrevistador era una mujer.
Entonces, que parece que eso había hecho una diferencia importante en los resultados y esa no era una variable que ellos hubiesen considerado originalmente. Entonces, o sea, hay un montón de cosas interesantes. Bueno, no sé si alguien más tiene un comentario. Si no, entonces les quería enseñar algo porque, o sea, denme un segundito. Jejeje. Porque cuando pongo compartir pantalla, a veces no puedo cambiar entonces quiero de tab en el navegador. Entonces estaba poniendo un poquito más abajo para así poder cambiar. Entonces, diferencia salarial de género. Que ese es uno de los problemas. El problema es que cuando estaba viendo el que está en español no tiene todos los datos que yo quería mostrar. Entonces me viene aquí al de inglés y ellos hablan, y es importante aquí el asunto, los salarios no ajustados versus los salarios ajustados, y hay que la diferencia en salarios no ajustados es del 79%, mientras que la diferencia entre salarios ajustados, o sea, la diferencia aquí es 21% porque esencialmente están diciendo que una mujer gana 79 centavos sobre el dólar o sobre el colón, mientras que cuando se ajusta es 95 centavos sobre el colón. Mucho de esto se centra en este artículo, que si en algún momento lo quieren leer es muy interesante y me gusta entre otras cosas porque la primera autora, Francine Blau, que es esta señora de acá, que es una economista bastante reconocida, ella es la primera autora del artículo. El artículo es enorme y habla de un montón de cosas justamente sobre estas cuestiones en diferencia, o sea, eh, pay gap, en brecha salarial. Pero, ¿alguien sabe cuál es la diferencia si nos devolvemos acá entre la diferencia ajustada y no ajustada? Voy a dejar de compartir de momento, pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos términos? Eso sí, no sé a qué se refiere. Sí, no, Mavi, yo iba a preguntar a qué se refería con eso. Y también le iba a preguntar, profe, ¿esto es a nivel que mundial, digamos? Ok, hay un montón de estudios. El que yo les puse habla de los Estados Unidos y en muchas cosas ahí sí yo voy a reconocer que muchas veces yo tiendo a asumir que los datos en Estados Unidos se pueden traducir de una manera más o menos considerable a Costa Rica por una simple razón. En muchas cosas que ustedes quieren, que a uno se le puede ocurrir que quiera averiguar, los datos para Estados Unidos son muy fáciles de conseguir en línea. Los datos para Costa Rica, a veces uno los puede conseguir, pero no es tan fácil. A veces no hay cómo. Pero ese artículo es en los Estados Unidos en particular, pero sí hay estimados en diferentes lugares del mundo, no en todo lado, pero sí se pueden conseguir en muchos lugares del mundo. No logré conseguir los datos específicos para Costa Rica, pero ellos están, o sea, la diferencia entre el no ajustado y el ajustado es justamente donde yo creo que el discurso popular falla grandemente y va a fallar todavía más conforme haya más personas que sepan interpretar los datos. El ajustado, que era donde la diferencia era menor,
es cuando se toman las diferencias de verdad entre personas que están haciendo el mismo trabajo. Entonces, no sé, yo soy profesor en la U, Fabiola también. Entonces, comparamos, como tenemos el mismo tipo de nombramiento, comparamos el salario de ella con el mío. Pero por otro lado, no es lo mismo que Fabiola trabaja en un, y sorry, Fabiola, es que usted es el primer nombre que veo ahí, pero Fabiola trabaja como profesora en un colegio público y yo trabajo como corredor de bolsa, como financista. Pues posiblemente mi salario sea mucho mayor porque estoy haciendo otro tipo de trabajo, el cual usualmente es remunerado mejor. Sea eso justo o no, son otros 100 pesos, pero de verdad sí se da así. ¿Qué es lo que la gente, cuál es el discurso que la gente suele tener? El eslogan suele decir, misma paga por el mismo trabajo. Y ese no debería ser, en mi opinión personal, esa no debería ser la forma en la que se enmarca la discusión, porque sí hay el no ajustado, ahí lo ponen en esencialmente el $95, 95 centavos por dólar, 95 centavos por colón, es lo que gana una mujer frente a un hombre en el ajustado, cuando usted compara gente haciendo los mismos trabajos, el mismo nombramiento, y ni siquiera los mismos, o sea, gente haciendo los mismos trabajos en papel, porque muchas veces hay personas donde están haciendo el mismo trabajo, pero uno de los dos tiene un cargo más alto que el otro, aunque hagan exactamente lo mismo. Y eso no es tan fácil de medir. Pero, ok, pongámoslo de esta manera. Cuando nosotros lo ponemos ajustado, según el estudio de Francine Blau que les mostré, se estima que la diferencia ajustada, o sea, lo que de verdad se puede atribuir directamente, aquí alguien mandó algo y ok, ahora leo esto, Yasmín. Bueno, denme un segundo para seguir con la idea y ahora leo lo que usted mandó. El ajustado, ella dice que depende de ciertos factores que usted puede, o sea, de ciertas premisas que usted pueda tener, es como entre un 4 y un 6%. Ahora, un 4%, incluso si nos vamos a un 4%, no es algo, no es algo particularmente visible, o sea, imagínense que, y eso sí lo busqué, al parecer con los datos de hace 3 años, que no es muy viejo, el profesional promedio en Costa Rica tiene un salario de 27.395.933 colones anuales. O sea, no mes a mes, sino visto como ingreso anual. Entonces, imaginémonos que es el más bajito. Imaginémonos que estamos hablando de 4% en vez de 6%, el ajustado. Entonces, esencialmente lo que ellos están diciendo es sí existe una diferencia que puede ser explícita y directamente dirigida o explicada por prejuicios sobre género. Y si nos imaginamos, ok, dijimos 395.933 colones y anuales, y eso es el 4%. Entonces, esa diferencia representaría 1.096.000 colones, más o menos, digamos 1.100.000, para poner números redondos, al año, explicados única y exclusivamente por ese sesgo,
si creemos que podemos traducir eso a Costa Rica. Ok, 1.100.000 al año. Como profesionales, usualmente en esos momentos la gente está trabajando alrededor de 40 años de vida profesional. Entonces, imagínense que son, o sea, que la diferencia solo por discriminación de género en gente que en papel está haciendo exactamente el mismo trabajo, estamos hablando que a lo largo de una vida representa 40 millones de colones si asumimos que todos los datos que tenemos son correctos. O sea, 40 millones de colones, depende de dónde compre ustedes un apartamento o la mitad de una casa bonita, o sea, no es una cantidad de dinero despreciable en lo absoluto. Pero si nosotros tomamos el otro, que depende de donde uno lo vea, hay gente que dice, o sea, yo he escuchado 84 centavos, o 81 centavos, o 78 centavos, cosas así. Dice, si nosotros pensásemos que de verdad fuese 79 centavos por dólar, entonces eso quiere decir que está hablando de 21, o sea, 21% de diferencia, y pensemos en lo mismo. Dijimos 227, 395, 933 por punto 21. Ahí estaríamos hablando de una diferencia de 5.750.000 colones al año. Multiplique eso por igual por 40 años, entonces estamos hablando de 5.75 por 40, estamos hablando de 230 millones de colones de diferencia a lo largo de una vida laboral. O sea, yo pago la hipoteca de mi casa, que es una casa que a mí me gusta mucho, y el préstamo fue mucho menos de la mitad de eso. Mi préstamo es bastante por debajo de 100 millones y ya estamos hablando de 230 millones. Y tengamos en cuenta que uno de las formas en las que se pasa riqueza generacional es justamente por las propiedades de tierras. Entonces estamos hablando que a lo largo de una vida, si ese tipo de diferencias de verdad se dieran, mismo trabajo, misma diferente paga, y fuera de un 21% la diferencia, pues estamos hablando que esa diferencia puede representar 2 casas y media, que es riqueza que pasa a la siguiente generación. ¿Cuál es la diferencia importante ahí? Que cuando se habla de no ajustados, esencialmente lo que se hace es que toman a todas las personas que están trabajando tiempo completo, ponen los salarios, los dividen hombres y mujeres, sacan el promedio y ven la diferencia entre esos promedios. Y esa diferencia es lo que hace ese cambio tan grande. Y ahí es donde yo digo, el problema es cuando usted dice mismo trabajo, misma paga, no está viendo el problema desde el mismo punto de vista. ¿Por qué? Porque en realidad el problema ahí es que hombres y mujeres no hacemos los mismos trabajos. O sea, estadísticamente hablando, hombres y mujeres no hacemos los mismos trabajos. O sea, se los pongo de esta manera. Hay muchas familias, o sea, hay diferencias que son positivas o que podrían ser positivas, que muchas veces son los ejemplos que la gente pone por poner, vean, es que la diferencia, o sea, son decisiones personales, y esas decisiones personales son las que más adelante dan esos tipos de diferencias salariales importantes. Y la gente dice, ok, ¿qué sucede? Hay más en casas donde, o sea, en familias heteronormativas, papá, mamá, chiquitos,
donde solo uno de ellos trabaja y el otro se dedica a la manutención del hogar, abrumantemente es el hombre el que va a trabajar. Rara vez se da, en Costa Rica yo conozco un caso nada más de un matrimonio donde ella gana lo suficiente y él se dedica a cuidar de los chiquitos. ¿Qué sucede? Que en este tipo de casos, por ejemplo, una vez que los niños están un poco más grandes, en vez de regresar al mercado laboral, una mujer puede decidir, qué sé yo, que le gusta alguna área y va a hacer una maestría o una cosa así. Okay. Esos casos sí se dan, no vamos a decir que no. Y sí es más frecuente que quien se beneficie de eso, de no tener que trabajar, sino que, o poder trabajar en un trabajo en el que el ingreso no es tan importante porque la otra parte de la pareja es la que gana el grueso del ingreso familiar. Sí se dan. En el 10% más alto de salarios más altos de la población, ¿verdad? O sea, no, eso no sucede, eso no es cierto para todos los estratos sociales. Eso es cierto usualmente para familias donde alguno de las personas gana 2, 3, 4 millones de colones netos al mes, que les da, o más, no es la verdad para todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Okay, la diferencia es que, por un lado, sociológica. Por ejemplo, vayan ustedes en enseñanza de la matemática, la diferencia no es tan abismal. Ustedes suelen estar más o menos parejos. Yo tiendo a pensar de que sí, de que suelen haber un poco más de mujeres que de hombres, pero está muy parejo. Vaya a educación especial, vaya a educación preescolar, vaya a educación primaria. Vaya orientación, abrumantemente mujeres. Vaya enfermería, abrumantemente mujeres. O sea, hay socialmente está mucho mejor visto que una mujer vaya hacia una de estas carreras que suelen verse como una carrera más de servicio, pero quizá no tan, con no tan buen ingreso, a que lo haga un hombre. Okay, entonces, por ahí está la parte social en el cual se le inculca un conjunto de valores profesionales a las mujeres versus a los hombres. Que eso marca como la visión de hacia dónde van. Y yo creo que alguien aquí en una de las reflexiones me comentó que había estudiado ingeniería y que al final resultó que no le gustó, y se vino y no sé si había terminado, no recuerdo, tendría que volver a leer la pieza. Lucho se está riendo. ¿Fue usted, Lucho? Sí, güey, yo estoy en ingeniería. Sí. Ok, ¿terminó? No, llegué hasta el bachillerato, pero las ingenierías, si uno no termina con la licenciatura, básicamente no está sacando nada. Entonces, tengo el bachillerato, pero no lo tengo al mismo tiempo. Ok, bueno. Entonces, ese es uno. O sea, posiblemente en su caso usted inició por ahí porque, bueno, no sé, estoy asumiendo, porque quizá al tener algo de habilidad en matemática, la gente le decía, ah, bueno, por ahí va a ser plata. Yo sé que estoy sobresimplificando el asunto. Entonces, ya dijimos, una cuestión es, esos valores sociales. También está la realidad social. ¿Cuántas personas conocen ustedes que hayan sido padres solteros, o sea, hombres padres solteros? Yo tengo 40 años y en Costa Rica yo he conocido como 4 o 5. ¿Cuántos han sido,
¿cuántas conocen ustedes que son madres solteras? Y bueno, en mi caso, mi papá sí colaboraba, pero mis papás estaban separados, entonces técnicamente mi mamá era madre soltera, pero sí tenía algo de apoyo, pero hay montones de casos donde no hay ningún apoyo o el apoyo es solo simbólico. Entonces, sí, tenemos ese problema ahí de, o sea, una madre soltera y una de mis mejores amigas ha sido madre soltera por ya el muchacho está graduándose de secundaria este año, entonces sí es una buena cantidad de tiempo. Hey, yo he visto lo que a ella le ha costado sacar la carrera, sacar la licenciatura, la maestría y ahora está muy bien parada, pero le ha costado un montón. Entonces, por ahí tenemos una diferencia importante. O sea, en general, las obligaciones familiares, cuando hay una ruptura, tienden a recaer en la mujer, lo cual quiere decir que esa mujer va a tener eh, sus posibilidades restringidas. O sea, sí van a haber posibilidades ahí, pero van a haber posibilidades, esas posibilidades son más difíciles de acceder a ellas. Y no sé, o sea, la verdad no sé, yo me imagino que en el grupo puede que haya, que algunas de las muchachas sean madres solteras, porque casi todos los semestres, algunas o sea, yo me entero después que alguna de mis estudiantes es madre soltera, y es una realidad aquí y casi en todo lado. Y otra parte importante es ah, la diferencia en oportunidad, pero vista de la siguiente manera. Y les voy a poner un ejemplo muy claro porque es clásico y no sé cómo es aquí, pero tengo la impresión de que en Costa Rica es casi igual que en Estados Unidos. Cuando yo estaba en postdoc, uno de mis mejores amigos era un bibliotecólogo. Y por él empecé a ver algunas cosillas justamente sobre bibliotecología y uno de los datos más interesantes es que bibliotecología es una carrera abrumantemente femenina. Es decir, de cada 5 estudiantes de bibliotecología, usualmente 4 o más, o sea, 80% o más de los estudiantes suelen ser mujeres. Pero solo como un 10% de los directores de bibliotecas o de sistemas de bibliotecas alrededor del mundo suelen ser mujeres. La abrumante mayoría son hombres. Entonces, ahí hay un sesgo claro que yo no conozco muy bien las políticas dentro o sea, la política o los juegos políticos dentro de bibliotecas, pero está el hecho de que usualmente a quien se promueve a ser director es un hombre, no una mujer, a pesar de que los hombres son muchos menos que las mujeres, o sea, hay muchos más posibilidades de escoger una mujer que un hombre. Y eso pasa en un montón de carreras. Entonces, la verdad, no, el asunto no es tanto, o sea, sí se da, sí hay un sesgo en el cual personas haciendo el mismo trabajo no se les paga igual por discriminación de género. Pero también está el hecho de que al final se asignan ciertas labores y las mejores remuneradas suelen asignárselas a hombres. Entonces, no es que están en papel haciendo el mismo trabajo, pero quien tiene el trabajo que paga más suele ser un hombre. Entonces, por eso es que yo digo que ese discurso de mismo trabajo, misma paga, no es el discurso más adecuado. Debería ser misma oportunidad. No, porque, como les digo, o sea, esos son por lo menos los 3 puntos que yo pondría más como las 3 explicaciones principales. O sea, como les digo, el problema de que
más mujeres que hombres suelen tener problemas accediendo sus oportunidades por obligaciones familiares. Y yo les estaba hablando de madres solteras, pero también está el hecho del cuidado de personas ancianas en la familia. Eso también suele recaer abrumantemente en las mujeres más que en los hombres. Como les dije, la parte esta es cierto, nosotros, incluso a la hora de elegir carreras, hay diferencias importantes entre hombres y mujeres. Y eso tiende a responder a que a la mujer se le suele poner más en el rol de cuidadora que al hombre. Y los roles de cuidador, de educador, tienden a ser abrumantemente satisfechos por mujeres y suelen ser profesiones donde la paga puede ser menor que en otras. Y bueno, y finalmente eso de que, ajá. Pero digamos, es que con eso que usted decía de los trabajos, también hay una realidad. Y yo me pongo a pensar, quizás un trabajo como en una construcción. O sea, una mujer, yo creo, por más dinero que necesite, va y pide trabajo a una construcción y va a costar mucho que le den un trabajo como albañil, ¿verdad? Igual un bodeguero, digamos, va a costar mucho que a una mujer le den un trabajo de bodeguero. Entonces también siento que sí hay una brecha en cuanto a trabajos, pero también hay que aceptarlo un poco, ¿verdad? Porque son trabajos que pocas veces, o bueno, por lo menos yo nunca he visto una mujer albañil, en lo Yo sí. personal. Ok, Bueno, pero o sea, es minoría también, ¿verdad? No, es una minoría absoluta. De hecho, mi primer trabajo remunerado, en aquel tiempo uno con 14 años podía ir a pedir un permiso de trabajo, o sea, estamos hablando de mediados de los 90s, y mi primer trabajo fue justamente como bodeguero. Ujú. Entonces, cargar y descargar camiones. Camiones. Y sí, o sea, era una bodega grande, no voy a decir de qué compañía, pero es una compañía que existe todavía y podíamos ser quizá unas 15 personas ahí y eran 2 mujeres. Entonces, sí habían, o sea, y esas más, o sea, a mí que no me vengan a decir, o sea, es cierto, los hombres tenemos más testosterona, por lo cual para nosotros es más fácil, especialmente a edades muy jóvenes, desarrollar más masa muscular. Eso es una cuestión de naturaleza, no lo vamos a cambiar. Pero a mí que no me digan que las mujeres son ni pendejas para el trabajo físico, ni débiles. Mae, usted debía ver esas maes, la forma en la que agarraban las cajas. O sea, hay cajas que uno agarra. O sea, ustedes han atajado una caja de patines tiradas de un segundo piso a usted para recogerla. Mira cómo pega eso, pega con ganas. Y las madres como si nada, y lo hacían como si nada, buenísimas. Entonces, o sea, sí se da, sí suele haber o sea, sí lo veo yo, lo que dice Fabiola de estos trabajos que tienden a tener como que requieren más de fuerza física, que usualmente son hombres más los que toman ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en los 80s, 90s, incluso al principio de los doble ceros, yo una o dos veces me monté en un taxi donde la conductora era una mujer. Casi siempre es un hombre. Ahora veo usted la gente que está vereando. Todavía no son la mayoría, pero sí hay un porcentaje alto de conductores de Uber que son mujeres.
No, y hasta en los buses, y ahora aquí, bueno, por lo menos aquí en el Carmen hay como 2 o 3, y en Barrio Pilar también. Entonces ya uno ve varias. Es más, ayer vi una, ayer iba a la interlínea, el chofer paró y la que iba manejando la otra interlínea era una muchacha. Ok, Sí, bueno, sí, sí. entonces, sí, ese tipo de cosas se dan, pero también es cierto que, como les decía, las bibliotecas suelen ser, o sea, la probabilidad, si usted ve eso de que 4 de cada 5 bibliotecólogos son mujeres, pero 9 de cada 10 directores de bibliotecas son hombres, eso quiere decir que solo por esa diferencia de género, si, digamos, Minor y Yasmín son bibliotecólogos, solo por la diferencia de género, Minor tiene 50 veces la probabilidad de terminar siendo director de un sistema de bibliotecas versus a Yasmín, simplemente por género, cosa que, o sea, bibliotecología no es un trabajo que, especialmente director de bibliotecas, no me parece que sea un trabajo que requiera fuerza física en un punto en el que para un hombre sea más fácil hacerlo. O sea, no, probablemente requiere casi nada, pues sí, sí va a requerir habilidades cognitivas, etcétera, que a mí no me va, nadie me va a convencer jamás de que hay diferencias importantes poblacionalmente hablando entre hombres y mujeres a niveles cognitivos. O sea, si usted agarra individuos particulares, sí, pero a nivel poblacional, yo no creo que haya de verdad una diferencia importante entre hombres y mujeres a nivel cognitivo. Ok, déjenme porque aquí hay un par de... ok, primero está un comentario que Yasmín, voy a leerlo. Es que Yasmín dice que tuvo un problema con el micrófono y dice, yo busqué sobre todo de estadísticas que confundían o no se interpretaban bien. Conflictos relacionados con la representación de los números en la recta real. Estos conflictos están relacionados con el sentido numérico y todo lo han sido detectados por Bruno y Espinel 2015, perdón, 2005, Espinel 2007, en futuros profesores de educación primaria. Okay. Bueno, eso es una de las cosas importantes, pero eso estaba bastante salido del tema, el hecho de que ustedes están estudiando para ser docentes en matemática, pero usualmente los docentes en primaria muchas veces tienden a tenerle miedo a la mate. Entonces, por eso, eso es una de las razones. O sea, si los mismos docentes están le tienen una cierta aversión a la materia, de eso de una manera u otra se cuela a los chiquillos, y esos son yo sé que varios de ustedes me dijeron en la reflexión aquella que ustedes estaban interesados en trabajar en educación primaria. Creo que por lo menos recuerdo 2 personas que hablaron ahí, pero eso eran que no sé qué tan fácil es a nivel ya profesional de decir, ok, yo tengo un título en educación, en enseñanza de la matemática y voy a dedicarme a enseñar mate en primaria. No sé qué tan fácil sea hacerlo ni en el ministerio ni en el lado privado. Pero eso sería algo bueno, porque sí es conocido el hecho de que muchos docentes, no todos, pero muchos docentes de primaria suelen no ser tan buenos y no entender tan bien la parte de mate, o sea, o entenderla a un nivel muy superficial. Y pues una de las razones por las cuales ustedes llevan, o sea, yo no espero que ninguno de ustedes vaya a enseñar topología en el cole. Y ustedes llevan un curso de topo que me dijeron por ahí que les resultaba bien difícil, que era uno de los cursos más difíciles de la carrera. ¿Por qué es que ustedes estudian eso? Porque ustedes tienen que entender la materia a un nivel mucho más profundo
del nivel al que lo van a enseñar. Porque eso evita que ustedes cometan ciertos errores, porque ustedes saben qué es lo que hay detrás y ustedes saben hacia dónde va el huilillo. Y a veces eso hace falta un poco en primaria. Minor dice, yo tengo un conocido, perdón, dislexia selectiva, yo tengo un conocido que es papá soltero con 2 niñas, la mamá murió cuando estas niñas tenían 2 y 4 años, pero fuera de eso no conozco a nadie, bueno. Yo sí conocí a un papá soltero, o sea, un papá viudo. Ya los muchachos eran adolescentes y eran 2 varones. Y también conocí, que curiosamente también era papá de 2 varones, que sencillamente cuando se separaron, y eso en los 90, así que imagínense la diferencia, porque todavía hoy, pero en los 90 era mucho más marcado. Era casi automático de que cuando había una separación, la custodia quedaba completa o casi completamente en manos de la madre. Y en ese caso, yo no conozco todos los detalles, pero sí eran los papás de unos conocidos míos. Y sí, o sea, ahí parece que la mamá tenía ciertos problemas lo suficientemente grandes como para que la gente dijera, aunque el papá tiene que trabajar para mantenerlos, etcétera, etcétera, es mejor que ellos estén en la casa del papá y no con la mamá. Entonces eso sí pasa, pero sí, o sea, yo los casos que conozco, los cuento con una mano y me sobran dedos. Bueno, no sé si hay algún otro comentario que tengan por ahí. Ya hablé mucho de mis opiniones a nivel de la brecha salarial, de por qué no o sea, de por qué se debería enfocar de otra manera, pero si no hay más comentarios, pues podemos concluir aquí hoy y nos vemos la próxima semana. Está bien, Ok. profe. Pura vida, bueno. Nos vemos. Sí, la próxima semana creo que ya empezamos con siglo XIX y geometrías no euclidianas. Bien. Gracias. Está bien, profe. Pura vida. Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias.